Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio favorito para chismorrear sobre relaciones, sorpresas inesperadas y, por supuesto, el amor en todas sus formas. Hoy prepárense porque les tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta, una historia que involucra a dos personajes que, seamos honestos, nos tienen completamente obsesionados, Afra y Mert. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un pequeño detalle, algo que aparentemente no tiene importancia, puede cambiarlo todo? Cómo un gesto inesperado puede derretir hasta el corazón más frío y transformar una simple atracción en un amor profundo y verdadero. Pues bien, agárrense fuerte porque hoy vamos a desmenuzar el momento exacto en que Mert, con un detalle completamente inesperado, dejó a Afra absolutamente sorprendida y enamorada. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta increíble historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco cada semana, lleno de chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto, muchas historias de amor. Y si ya son parte de esta gran familia, gracias por estar siempre aquí, por su apoyo incondicional y por hacer de este canal un lugar tan especial. Ahora sí, vamos al grano, porque sé que están ansiosos por saber qué hizo Mert para conquistar a Afra de una manera tan inesperada. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que retroceder un poco y poner las cosas en contexto. Afra, como muchos de ustedes saben, es una mujer fuerte e independiente con una personalidad arrolladora y una belleza que deslumbra a cualquiera. No es fácil impresionarla, y mucho menos enamorarla. Necesita algo más, algo que vaya más allá de los halagos superficiales y los gestos grandilocuentes. Mert, por su parte, es un hombre carismático, inteligente y con un sentido del humor que conquista a cualquiera. Siempre ha demostrado tener un interés genuino por Afra, pero al principio, su relación era más bien una amistad cercana, una camaradería cimentada en el respeto mutuo y la admiración profesional. Ambos se sentían cómodos en la compañía del otro, pero parecía que algo faltaba para que la chispa del amor se encendiera por completo. Y es aquí donde entra en juego el famoso detalle inesperado. No se trata de un ramo de rosas rojas, ni de una serenata bajo la luna llena, ni de un viaje romántico a París. No. Es algo mucho más sutil, algo que revela la verdadera esencia de Mert y que demuestra que la conoce a Afra más de lo que ella misma cree. Resulta que Afra es una apasionada de la fotografía. Le encanta capturar momentos especiales, paisajes impresionantes y retratos llenos de alma. Es un hobby que mantiene en secreto, algo que solo comparte con sus amigos más cercanos. Mert, sin embargo, se había dado cuenta de esta pasión observando pequeños detalles, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de un atardecer particularmente hermoso, la discreta cámara que siempre llevaba en su bolso, las fotos que compartía en sus redes sociales, aunque nunca admitiera que las había tomado ella misma. Pero profundicemos un poco más en esta faceta secreta de Afra. La fotografía para ella no era simplemente un pasatiempo, era una forma de conectar con el mundo, de encontrar belleza en la cotidianidad y de expresar lo que a veces le costaba poner en palabras. Era su refugio, su terapia, su manera de detener el tiempo y capturar instantes fugaces que merecían ser recordados. Sus inicios en la fotografía fueron humildes. Comenzó con un viejo teléfono móvil, capturando imágenes de la naturaleza que la rodeaba en su pequeña ciudad natal. Recuerdos de su infancia, los campos dorados bajo el sol del atardecer, las calles empedradas bañadas por la lluvia, las sonrisas de sus abuelos. Poco a poco fue perfeccionando su técnica, aprendiendo sobre composición, iluminación y perspectiva. Se sumergía en tutoriales en línea, leía libros de grandes fotógrafos y experimentaba con diferentes ángulos y enfoques. Sin embargo, a medida que su talento crecía, también lo hacía su inseguridad. Le daba miedo mostrar su trabajo, exponerse al juicio de los demás. Sentía que no era lo suficientemente buena, que sus fotos no eran lo suficientemente impactantes, que no tenía nada nuevo que aportar al mundo de la fotografía. Por eso guardaba su pasión en secreto, compartiéndola solo con un puñado de amigos que la animaban a seguir adelante. Mert, con su aguda observación, había notado esta dualidad en Afra. Veía su talento, su pasión, su potencial, pero también su inseguridad, su miedo a exponerse. Sabía que necesitaba algo que la impulsara a romper sus barreras, a creer en sí misma, a compartir su visión con el mundo. Un día Afra estaba pasando por un momento difícil. Se sentía frustrada, insegura y con poca inspiración. Había intentado salir a fotografiar,
pero nada parecía captar su atención. Todo le parecía gris, aburrido y sin sentido. Mert, al ver su estado de ánimo, decidió hacer algo al respecto. No le dijo nada directamente sobre su pasión por la fotografía. En lugar de eso, la invitó a dar un paseo por un parque cercano, un lugar que ella frecuentaba, pero que nunca había observado con detenimiento. Mientras caminaban, Mert empezó a señalar pequeños detalles que normalmente pasarían desapercibidos: la forma en que la luz se filtraba entre las hojas de los árboles, el contraste entre las flores de diferentes colores, la textura de la corteza de un viejo roble. Pero la conversación no se quedó en simples observaciones. Mert, con su habilidad para conectar con las personas, comenzó a hablarle de la importancia de la perspectiva, de cómo un mismo objeto puede verse de 1000 maneras diferentes según el ángulo desde el que se mire. Le habló de la belleza de lo imperfecto, de las arrugas en el rostro de un anciano, de las grietas en la pared de un edificio abandonado, de las hojas secas que caen de los árboles. Le hizo ver que la belleza no siempre está en lo obvio, sino en lo que se esconde detrás de la apariencia. También le contó historias sobre grandes fotógrafos que habían superado sus miedos y habían logrado plasmar su visión única del mundo. Le habló de Henry Cartier-Bresson y su instante decisivo, de Ansel Adams y sus paisajes en blanco y negro, de Dorothea Lange y sus retratos de la Gran Depresión. Le hizo ver que todos los grandes artistas han tenido momentos de duda, de inseguridad, de bloqueo creativo, pero que lo importante es perseverar, seguir experimentando, seguir buscando la inspiración. No le estaba dando una lección de fotografía. Simplemente estaba abriéndole los ojos a la belleza que la rodeaba, ayudándola a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Le estaba recordando que la inspiración puede encontrarse en los lugares más inesperados, que la belleza está en los detalles y que a veces solo necesitamos un poco de ayuda para verla. Y aquí es donde entra en juego el detalle inesperado. Al final del paseo, Mert sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y un lápiz. Se lo entregó a Afra y le dijo: «He notado que te gusta observar el mundo con atención. Toma esto. Anota, dibuja, lo que sea que te inspire. No te presiones. Simplemente deja que tu creatividad fluya». No era una cámara de última generación, ni un curso de fotografía profesional. Era un simple cuaderno y un lápiz. Pero para Afra, era el regalo más valioso que había recibido en mucho tiempo. No solo porque Mert había reconocido su pasión secreta, sino porque había entendido lo que realmente necesitaba: un pequeño empujón, un recordatorio de que su creatividad seguía viva, una invitación a reconectar con su yo interior. El cuaderno era de cuero con hojas de papel grueso y un tacto suave que invitaba a ser acariciado. El lápiz era de grafito con una goma de borrar en un extremo y un diseño sencillo pero elegante. En la primera página del cuaderno, Mert había escrito una pequeña dedicatoria: «Para Afra, que tiene la capacidad de ver la belleza donde otros solo ven lo ordinario. No dejes de capturar el mundo con tu mirada única». En ese momento Afra se dio cuenta de que Mert no solo la conocía, sino que también la entendía a un nivel mucho más profundo. Vio que él no estaba interesado en impresionarla con gestos grandilocuentes, sino en apoyarla en sus pasiones, en ayudarla a crecer como persona, en estar a su lado en los momentos buenos y en los malos. La sorpresa en su rostro era evidente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de emoción, de gratitud, de amor. En ese instante, la chispa que había estado latente durante tanto tiempo se encendió por completo. Afra se dio cuenta de que estaba enamorada de Mert, no por su apariencia física, ni por su carisma, ni por su sentido del humor, sino por su alma, por su sensibilidad, por su capacidad de ver más allá de la superficie. Y así, mis queridos y queridas, fue como Mert, con un detalle completamente inesperado, conquistó el corazón de Afra. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no se encuentra en los grandes gestos, sino en los pequeños detalles, en la comprensión mutua, en el apoyo incondicional y en la capacidad de ver la belleza en las cosas simples de la vida. Pero la historia no termina ahí. Después de ese día, Afra comenzó a usar el cuaderno y el lápiz que Mert le había regalado. Al principio le costaba, se sentía bloqueada, sin inspiración. Pero poco a poco fue soltándose, dejando que su creatividad fluyera libremente. Comenzó a dibujar pequeños bocetos de los paisajes que la rodeaban, a tomar notas sobre las cosas que le llamaban la atención, a escribir poemas sobre sus emociones y sentimientos. El cuaderno se convirtió en su diario personal, en su confidente, en su herramienta para explorar su mundo interior.
A través del dibujo y la escritura, Afra fue descubriendo nuevas facetas de sí misma, liberándose de sus miedos y superando sus inseguridades. Un día, decidió mostrarle a Mert algunas de las páginas de su cuaderno. Él se quedó impresionado por la belleza y la originalidad de sus dibujos y escritos. La animó a seguir creando, a no rendirse, a compartir su trabajo con el mundo. Con el apoyo de Mert, Afra decidió abrir una cuenta en redes sociales para mostrar sus fotos y sus dibujos. Al principio le daba miedo, pero poco a poco fue recibiendo comentarios positivos, felicitaciones, incluso propuestas de trabajo. Su talento fue reconocido y valorado por muchas personas. Afra se convirtió en una fotógrafa y artista reconocida, gracias al pequeño empujón que Mert le había dado. Nunca olvidó el cuaderno y el lápiz que le había regalado, los guardaba como un tesoro. Sabía que ese pequeño detalle había cambiado su vida para siempre. Y lo más importante de todo, Afra y Mert se enamoraron profundamente. Su relación se basaba en el respeto mutuo, la admiración, la comprensión y el apoyo incondicional. Se complementaban a la perfección, sacando lo mejor el uno del otro. Su historia de amor era un ejemplo de cómo los pequeños detalles pueden marcar la diferencia y cómo el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Hemos visto cómo un pequeño detalle, un simple cuaderno y un lápiz, pueden cambiarlo todo y transformar una amistad en un amor verdadero. Hemos aprendido que la clave para conquistar a alguien no está en los gestos grandilocuentes, sino en la comprensión, la sensibilidad y el apoyo incondicional. Y sobre todo, hemos recordado que el amor está en los detalles. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que los entretenga, los inspire y los haga reflexionar sobre el amor y las relaciones. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Alguna vez han experimentado algo similar? ¿Cuál ha sido el detalle más inesperado que han recibido o que han dado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas que aman las historias de amor y el salseo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el amor está en los detalles. Hasta la próxima.